Y me dieron un cuadro que se llama El Divino Niño y yo lo puse en la pared. Pero yo veía que de madrugada eso me estaba mirando, esos ojos me estaban mirando. Yo decía, esto me está mirando, yo no entiendo cómo es que esto. Y dice, yo reinaré. Yo me levanté, yo dije, yo no sé si tú eres de Dios o eres del diablo, pero ya era Dios tratando conmigo. Yo lo que sé que hoy te quito de aquí. Arranqué y lo quemé. Yo recuerdo que una vez íbamos a hacer algo, de que un trabajo para que mi esposo volviera. Y el Señor me mandó a decir con mi hermana, dile a ella que no lo haga. Y era como ponerle un trabajo a mi esposo con una comida con el varón del cementerio. Mi hermana tuvo un sueño, me dijo, Noris, si hace eso, creo que no va a haber vuelta atrás. No lo hagas. Yo no lo hice. Pero automáticamente usted visita un sitio de eso, ya usted está metida en un lío. Pero sí fui a otro sitio. Y en otro sitio me dice, mira, esto es más sencillo. Hicieron un trabajo de que con un coco, varón, que para sumergirle el nombre de mi esposo, que eso es de que con esto, con aquello. Llévatelo para tu casa, entiérralo en una maceta donde hay una planta más o menos como esta que está aquí. Entiérralo ahí. Y cuando yo lo pongo ahí, el Señor me habló y me dijo, ¿tú quieres ver qué es lo que tú tienes aquí en tu casa? O sea, yo sin ser cristiana, todavía no conozco de Cristo. Dios me habló y me dice, mira, lo que tú tienes, sácalo y rómpelo. Cuando yo me levanté a las 3 de la mañana, varón, y abrí la puerta, saqué el coco, estaba en la marquesina de la maceta y lo rompí. Ahí había un nombre de mujer. Lo decía difunto fulano de tal, de demonio, de esto. Yo digo, mío, pero esto no fue lo que esta mujer dijo. Quemé todo eso. Pero yo caía en una cama. Mi realidad era dormir, varón. Yo dormía hasta 16 horas en la depresión en donde yo me sumergí. Y yo entendía que estaba trabajando el asunto de yo visitar esos altares y también estaba sumergida en la depresión por la falta de que mi esposo se fue. O sea que todo ese trabajo que usted hacía para que su esposo estuviera bien, regresar, no resultaba. No daba resultado. Al contrario, cada día me sumergía más y más en un pozo. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos enfocados en Dios TV. Bienvenidos a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Les invito a que se suscriba, le dé like y comparta, porque hoy tenemos un contenido especial que sé que va a edificar sus vidas. Les pido que preste atención a lo que se va a hablar hoy. Y nuestra invitada viene desde los Estados Unidos. Estamos hablando de la pastora Noris. ¿Cómo te sientes, pastora? Dios le bendiga a usted y a todo el que va a ver este programa. Dios bendiga esta plataforma. Nos sentimos bien. Gracias al Señor y damos gracias a Dios por esta invitación que usted nos extiende. Amén, amén, amén. Pastora, estuve escuchando su testimonio detrás de cámara y es un testimonio que puede impactar la vida de muchas personas. Estuvimos conversando que usted viene de practicar ocultismo, como se le llama comúnmente, y el Señor se glorificó. Cabe resaltar que hoy en día usted es pastora y tiene una congregación virtual, y estuvimos de visita por allá y vimos a toda una congregación bien bonita. La felicito por el trabajo que está haciendo y sé que usted tiene mucho para contarle a las personas que nos están escuchando, para que puedan cambiar su estilo de vida y buscar los caminos del Señor. Pastora, cuénteme su historia. A mí me gustaría empezar con una porción de la palabra. Amén. Si me permite, gloria a Dios. Claro que sí. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra, valga la redundancia, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24. Gloria a Dios. Leemos la palabra para la gloria y honra de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Gloria a Dios, aleluya. Empezamos con esta porción de la palabra, entendiendo que ella es la que nos guía en todo momento. Amén. Cuénteme su historia, pastor. Bueno, mi nombre es Noris Carrasco, soy oriunda de Asua, vengo de una familia numerosa, gloria a Dios, una familia de muchos, gloria a Dios, pero mi niñez es un poquito cuesta arriba, pero ahora me quiero enfocar en contar la historia de cuando, gloria a Dios, me sumergí en ese mundo
yo no diría una sumersión tan profunda, pero automáticamente, profeta, usted visita un sitio de eso, ya usted está metida en un lío, o usted está metido en un lío, gloria a Dios. Yo recuerdo que desde niña ya el Señor venía mostrándome cosas, o sea, el don profético, venía mostrándome, a veces yo, por ejemplo, vivía en casas de familiares, y cuando mi mamá iba a regresar, ya yo lo sabía porque ya me lo estaba soñando en la noche. Yo entiendo ahora, porque antes no lo entendía, que es el don profético. Pero me quiero enfocar en la parte de cuando el Señor empieza a tratar conmigo, que fue desde mucho antes de yo venir a los pies de Cristo. Cuando yo estoy casada ahora mismo con un extranjero nacional estadounidense. Cuando yo me caso con mi esposo, la primera vez con mi esposo, él no es el padre de mis hijos, yo tengo 3 hijos. Tengo un par de gemelos que también son un milagro de Dios, porque mis gemelos nacieron de 6 meses y 15 días. Ellos son un milagro del Señor. Yo digo que desde ahí ya el Señor viene tratando conmigo. Desde niña, mis gemelos nacieron, ellos viven en Estados Unidos conmigo, nacieron de 6 meses y 15 días. Y ellos pasaron una trayectoria muy crítica. Cuando mis gemelos nacieron tenían 2 libras cada uno. Y le estoy contando esto para que usted vea. Cuando tenían 2 libras cada uno, y cuando hubo uno de ellos que prácticamente, profeta, murió. El Señor, yo me tiré de rodillas, yo sin conocer a Cristo, yo iba a la iglesia católica, yo era católica, romana y apostólica. Yo creía en Dios, pero como decimos, a mi manera. Yo sabía que existía un Dios, yo sabía que existía un Dios de milagros, pero a mi manera. Y cuando mis gemelos nacen, eso es un punto muy impactante para mí, aunque ellos no son hijos de mi esposo. Yo no estaba casada, nacieron de otra pareja que yo tenía en ese entonces. Cuando ellos nacen de 2 meses, de 6 meses y 15 días, gloria a Dios, yo empiezo a pasar, se sienta una enfermera conmigo y me dice, mira, tú cuentas con ellos después de las 72 horas. Tus gemelos son un aborto. Ahí yo empiezo entonces ya a clamarle a Dios, a orarle a Dios, Señor, si tú permitiste que ellos nacieran, entonces tú me lo vas a dejar. Ya yo le oraba al Señor. Luego lo meten a quirófano cuando tenían 1 año, porque los primeros 2 años fueron críticos. Lo meten a quirófano y uno de ellos murió en la operación. De hecho, el médico salió bien nervioso y me decía, yo no te voy a operar el otro hoy porque el susto que yo pasé con ese niño yo no lo vuelvo a pasar. Yo caí de rodillas. Yo entiendo que fue el Espíritu Santo que me doblegó. Aún yo no conocía de Cristo. Yo caí de rodillas. Yo sabía que estaba pasando algo. Y las enfermeras me decían, tranquila, tranquila. Luego cuando ya me entregan el niño, al otro día operaron el otro. Ellos tienen un testimonio muy hermoso. Pero ya, cuando ya me separo de esa pareja, que no éramos casados, me separo de él. Entonces ahí empiezo a conocer a mi esposo. A mi esposo yo lo conocí por una página de internet. Y cuando conozco a mi esposo, pero yo no estaba tan enfocada, varón, en... Usted edita lo que usted entienda que tenga que editar. Sí. Yo no estaba tan enfocada, varón, en mi esposo, en conocer, sino en lo que yo estaba pasando con el papá de mis hijos, que estuve pasando un momento crítico. Y ya yo no quería como otra pareja en mi vida. Yo quería criar a mis hijos con él. Yo quería, porque de donde yo vengo, dicen que las mujeres que tienen más de un esposo, o sea, la catalogan como no buena mujer. Yo no quería enfocarme en conocer a mi esposo. Todavía yo lo conocí, por una plataforma de internet. Y yo decía, yo creo que las cosas se pueden arreglar, no tanto por el amor que yo le tenía a esa pareja, sino por criar a mis hijos con su papá. Pero no era de Dios que se criaran con él. No era de Dios. Él mismo me dijo, mira, haz tu vida, no éramos casados. Y yo, bueno, pues yo voy a hacer mi vida. Entonces ahí mi esposo tenía ya un par de meses tratando con él. Y no estaba viviendo con el papá de mis hijos, pero sí tenía una comunicación con él por el vínculo que tenemos de los niños. Y mi esposo me dice, mira, yo estoy allá en el país tal día. Ahí conozco a mi esposo. Antes de eso, antes de ir a conocerlo,
Yo voy a un sitio de brujería, varón, porque yo entendía que, bueno, este hombre viene, este hombre hay que conquistarlo como sea. Y cuando voy a ese sitio, recuerdo que la mujer a donde fui me dio algo, que una cuestión, no quiero decir el nombre para no dar promoción, porque no le voy a dar, no estamos en darle promoción al enemigo. Recuerdo que ella me dio, me dijo, mira, tú te colocas esto cuando tú vayas a estar con él, que esto, que aquello. Ok, las cosas pasaron. Se dieron el duro aquí 6 días, luego yo no era cristiana. Luego a los 2 meses, él me dice, yo me quiero casar contigo. Y viene y me coloca un anillo. A los 2 meses. Recuerdo que eso fue, varón, en el 2010, él vino, varón. 5 de enero del 2010, vino él a conocerme. Recuerdo que luego volvió en marzo. Bueno, pues ahí se dan las cosas, en eso, en visitando sitios de brujería. Ya ahí yo dejé, solamente fue que fui como 2 o 3 veces, pero ya estaba metida en el asunto, porque ya había visitado el centro de ocultismo. Recuerdo que una vez fui a un centro de ocultismo, varón, y ese brujo me dijo, yo no quería pasar. Y yo fui a acompañar a otra persona y ese brujo me dijo, dile a ella que pase. Y yo no quería pasar. Cuando yo pasé me dijo, tú no crees en nosotros. Y yo ya tenía, aunque yo visitaba, ya yo tenía la convicción de que yo le estaba fallando a Dios con eso, varón, porque ya el Espíritu Santo o Dios estaba tratando conmigo. Me dijo, tú no crees en nosotros. Y yo le contesté, fueron 2 veces que me pasó eso. Yo le contesté a ese brujo, es que yo creo que ustedes no están con Dios. Y lo que no es con Dios, pues entonces yo creo que no. Ahí él me dijo, bueno, pues está bien, yo no te voy a atender. Pues cuando yo me sumerjo más en el asunto de la brujería, varón, es cuando yo me separo cuando mi esposo y yo tuvimos un problema. Y yo recuerdo que mi esposo siempre me mandó el dinero de la casa, me mandó el dinero de manutención. Él asumió los niños como de él. Los niños tenían 4 años en ese entonces, ahora tienen 22 años. Él lo asumió como de él. Y yo recuerdo que él me dijo ese día, tal día es el último dinero que te mando. Yo dije, Dios mío, ¿ahora qué yo voy a hacer? Yo dejé el trabajo, me quedo pagando una casa carísima, me quedo manteniendo 2 muchachos. ¿Qué voy a hacer? Le decía yo al Señor. Iba a la iglesia católica, varón, pero también empecé a visitar. Me llamó una amiga y me dijo, yo te voy a llevar a donde una amiga que ella lee taza. Y fui allá y ahí empecé yo a mirar taza, varón. Luego empezó ella a decir esto, y yo le decía, no, ahí no dice esto. Empecé yo entonces a aprender a leer la taza. Wow. Empecé a aprender a leer la taza, varón. Pero yo no sabía que era el don profético. Y cuando yo digo, varón, que cuando usted tiene un don y el enemigo conoce el don que usted tiene, él lo va a utilizar para él alejarlo del propósito de Dios. Empecé yo a leer taza, varón. No la leía hacia 100%, pero ella me decía, pero ya yo estaba ya con problemas con mi esposo y yo quería que él volviera a toda costa. Quería que él volviera a toda costa, varón. Y yo le decía a mi amiga, ok, voy para allá para que me diga qué va a pasar hoy. Varón, pero llegué a sumergirme en un grado tal que yo tomaba un café y yo me leía una taza yo misma todos los días. Yo me la leía yo misma. Y fue tanto que yo veía a las personas cuando se iban a morir. Yo decía, hay un muerto. Y veía todo. Iba una amiga a mi casa para que yo también le leyera la taza. Yo, claro, yo no puse de que un altar de brujería ni nada, pero estaba sumergida, yo no sabía. Y otra amiga me decía, Nori, cada vez que tú lees taza, tú tienes 24 horas fuera de la presencia de Dios. Pero eso es una equivocación. Automáticamente tú no conoces de Cristo, tú estás fuera de la gracia del Señor. Ella me decía eso porque eso fue para mí como un vicio. El empezar todos los días a tomar un café y cada vez que yo entendía que tenía que pasar algo, yo me iba a leer una taza. Recuerdo que a esa amiga le dije, mira esto, y tal cual ella lo vio, luego ella vuelve. Ella vuelve a mi casa. Cuando ella volvió, ya el Señor estaba tratando conmigo y ya yo no quería hacerlo. Pero en eso de
de leer taza, varón, el Señor estaba tratando conmigo, porque yo recuerdo que fui a la iglesia católica y me dieron un cuadro que se llama El Divino Niño. No sé si usted lo ha escuchado. Y yo lo puse en la pared. Pero yo veía que de madrugada eso me estaba mirando, esos ojos me estaban mirando. Yo decía, esto me está mirando, yo no entiendo cómo es que es esto, cómo es que esto. Y dice, yo reinaré. Yo me levanté, yo dije, yo no sé si tú eres de Dios o eres del diablo, pero ya era Dios tratando conmigo. Yo lo que sé es que hoy te quito de aquí. Lo arranqué y lo quemé y me acosté a dormir, pero tenía pesadilla, tenía mucha actividad paranormal en mi casa. ¿Después que lo quemó? No, antes de eso. Antes de eso ya yo tenía mucha actividad paranormal en mi casa. A mí me visitaban los demonios, yo los veía así como estarlo mirando a usted. Me visitaban los ángeles. O sea, fue un tiempo donde la actividad paranormal en mi casa no cesaba. Pero yo, cuando tengo problemas con mi esposo, yo caí en un cuadro de depresión. Yo llegué a un tiempo, varón, que mi realidad era dormir. Pero una pregunta. Cuando usted tenía el cuadro en su casa, usted estaba con su esposo todavía. Y cuando usted tenía ese cuadro en su casa, comenzó a tener muchas situaciones paranormales. Exacto. Visitación demoníaca, no podía dormir, el cuadro se le presentaba, le decía que yo reinaré. Y usted veía como que el cuadro lo miraba. Automáticamente usted puso ese cuadro ahí y comenzó todo eso. Yo diría que se intensificó. Automáticamente ese cuadro llegó a mi casa. De hecho, yo fui a un centro de ocultismo yo tenía dos o tres amigas que me llevaban a esos sitios. Íbamos. Yo no me voy a desligar, porque a mí nadie me ponía una pistola. Yo iba, claro está. Claro. Y cuando yo recuerdo que una vez yo llamé a mi hermana, la que usted conoció. La llamé y le dije, hermanita, yo la llamaba. Ya mi hermana estaba ya en Holanda. Y yo íbamos a hacer algo, de que un trabajo para que mi esposo volviera. Íbamos a hacer un trabajo. Y el Señor me mandó a decir con mi hermana, ya Dios estaba tratando. Dile a ella que no lo haga. Y era como ir a un sitio, era como ponerle un trabajo a mi esposo con una comida, con el varón del cementerio, no sé qué. Y mi hermana tuvo un sueño, me dijo, Noris, si hace eso, ya creo que no va a haber vuelta atrás. No lo hagas. Lo que tú estás a punto de hacer, no lo hagas. Porque incluso yo puse a mi hermana a hablar con la bruja. Y mi hermana me dijo, es que hay algo en ella que no me gusta, porque a mi hermana nunca le ha gustado eso. Mi hermana no es cristiana 100%, pero ella siempre ha tenido temor de Dios. Y ella no le ha gustado eso nunca. De hecho, cuando ella se iba para Holanda, ella llevó sus papeles, porque ella tuvo también contratiempo, a una iglesia cristiana para que le oraran a los papeles. Y sus papeles salieron de una vez, porque ella tuvo un par de contratiempos antes de irse. Y ella lo llevó a una iglesia cristiana. Y cuando ella hizo eso, las cosas le fluyeron. Wow. Sí, las cosas le fluyeron. Pero yo estaba atada, yo tenía una venda, yo no entendía. Y mi hermana me dijo, Noris, lo que tú vas a hacer con esa señora, no lo hagas. Y yo le dije a la señora, yo la llamé y yo cogí temor cuando ella me dijo, mira, es que fue tan fuerte lo que yo vi en el mundo espiritual, ella sin ser cristiana. Ahora ella confesó a Cristo, pero ella en ese entonces no. Pero Dios ya estaba tratando con ella y ella no se sumergía en eso. Me decía, a mí me visitaron ángeles. A mí me habló una voz y me dijo que te dijera a ti que no lo haga lo que tú vas a hacer. Y yo no lo hice. Pero sí fui a otro sitio. Cuando ella me dice que no lo haga, yo fui a otro sitio. Y en otro sitio me dice, mira, esto es más sencillo. Me hicieron un trabajo de que con un coco, varón. De que para sumergirle el nombre de mi esposo, que eso es de que con esto, con aquello. Y yo me dicen, llévatelo para tu casa y entiérralo en una maceta donde hay una planta más o menos como esta que está aquí. Entiérralo ahí. Y cuando yo lo pongo ahí, el Señor me habló. Y me dijo, ¿tú quieres ver qué es lo que tú tienes aquí en tu casa? ¿Tú quieres ver qué es lo que tú tienes enterrado? O sea, yo sin ser cristiana, todavía no conozco de Cristo. Dios me habló. Y me dice, mira, lo que tú tienes, sácalo. Y rómpelo. Cuando yo me levanté a las 3 de la mañana, varón, y abrí la puerta,
y saqué el coco, estaba en la marquesina de la maceta y lo rompí. Ahí había un nombre de muerto, y lo decía difunto fulano de tal, de demonio, de esto. Yo digo, pero esto no fue lo que esta mujer dijo. Ay, Padre amado. Y quemé todo eso. O sea, le estoy hablando que ya tengo la actividad paranormal en mi casa, los demonios visitándome, y estoy peleando sin conocer de Cristo, pero ya Dios está peleando. O sea, sin conocer de Cristo, usted quemó todo eso. Sí, yo lo quemé, sin conocer del Señor. De hecho, la amiga que le cuento, me llevó a otro sitio. Y cuando yo vi a ese hombre como en montado con ese demonio, él me dijo, tú no estás fría con nosotros. Lo que me quiso decir fue, tú no crees en nosotros. Porque yo tenía la disyuntiva y el dilema de que sí, pero no. Era como una cadena, como una venda, varón. Y me dijo, es que tú no crees, tú visitas, pero yo no sé por qué tú vienes, tú no crees. Y tú haces las cosas, pero tú... Yo le dije, volví y le dije a ese brujo, es que yo creo que lo que ustedes hacen es contra Dios. Y él me dijo, claro que sí, que nosotros estamos con Dios. Un engaño del enemigo. Y me dijo ese brujo, tú estás aquí porque tú quieres reconquistar a tu esposo, pero tú te vas para Estados Unidos. Me dijo, lo único triste es que este altar no va a haber un solo dólar de ti. Porque ya el enemigo sabía lo que Dios iba a hacer. No va a haber un solo... Tú por aquí no vuelves más. Y yo le dije, bueno, lo que Dios entienda. Y me dijo, yo no sé por qué ustedes mencionan tanto a Dios. Me dijo que como que le hicieran algo a alguien, como para quitarle la vida. Y yo le dije, no. El dueño de la vida es Dios. Y me dijo ese brujo, por eso es que se embroman. Me dijo otra palabra más grotesca, pero no la voy a mencionar aquí. Y yo salí de ahí, varón. Yo fui a unos cuantos sitios, pero yo entendía que no. Yo entendía que por ahí no era el camino. Cuando yo fui a una campaña cristiana, teniendo ya problemas con mi esposo, yo me empecé a llorar. ¿Te quiere decirme algo? No, viendo como el transcurso y viendo lo que se comenta mucho de los objetos, cuando hay objetos de demonio en la casa, todo lo que trae, todas las consecuencias. Y miren los procesos, y me sorprende también, me impacta, como esta persona siendo brujo ya sabía lo que iba a pasar con su vida. O sea, él ya pudo ver que Dios estaba tratando con usted cuando usted fue a ese centro. Amén. ¿Y cuénteme, qué pasó después de ahí? Después que usted salió del centro de brujería y que ya usted sabía más o menos lo que Dios iba a hacer con usted. ¿Cuál era su pensar? Yo ya no quería volver a esos sitios. Desde ese momento. Exactamente. Y sí iba a la iglesia católica, pero entendía que no, porque cada vez que iba a la iglesia católica, el Espíritu Santo me tocaba y yo empezaba a llorar, pero me miraban extraño. O sea, usted iba a la iglesia católica. Sí. Y en la iglesia católica entonces el Señor la tocaba. Y empezaba a llorar. Wow. Empezaba a llorar, me iba en llanto y la gente me miraba extraño. La gente no entendía porque yo estaba ahí y yo estaba llorando. Wow. Luego ya iba a la casa, pero ya yo estaba ya sumergida en una depresión porque yo quería que mi esposo volviera, pero el Señor se la sabía toda. Ya yo decía, es que este no es el camino. Yo veo que por aquí yo no estoy logrando absolutamente nada. Usted quería que su esposo volviera. Exacto. Y esa era la causa de usted ir siempre a los hechiceros. Eso y curiosidad para saber, para indagar, porque como yo veía las cosas, cuando yo leía una taza, yo veía las cosas que iban a pasar en el día. Yo lo podía ver todo. Y yo decía, va a pasar esto, y lo podía ver todo, absolutamente todo, varón. O sea, ya yo sé que era el don. Yo entiendo que es el don profético. Pero el enemigo lo estaba tomando para él. De hecho, cuando una amiga fue a mi casa, porque yo le leía la taza, ella fue con una vela y fue con 100 pesos. Me dijo, tengo que darte algo porque para que se desarrolle más lo que tú estás haciendo. Y yo le dije, no, ya yo no estoy en eso. Yo no. Fueron como 2 o 3 veces a ella y a unas cuantas amigas. No era que yo dije que
cobraba dinero por eso. Ella dijo, te voy a dar 100 pesos y una vela. Dije, para que la luz se amplíe más. Y yo le dije, no. Y me dijo, wow, es que tú no vas a seguir. Digo, no. Digo, me dijo, pero ya tú ibas por el nivel 8. Me dijo ella. Porque ella sabía lo que era el asunto de la brujería, porque ella se ha movido a sitio profundo hasta Haití. Y ella sabía. Yo le dije, bueno, yo puedo ir por el nivel 10, pero yo entiendo que eso le ofende a Dios. Yo no voy a seguir en esto. Y ya Dios estaba tratando conmigo. Pero yo caía en una cama y mi realidad era dormir, varón. Yo dormía hasta 16 horas con la depresión en donde yo me sumergí. Y yo entendía que estaba trabajando el asunto de yo visitar esos altares de brujería. Y también estaba sumergida en la depresión por la falta de que mi esposo se fue. De que él no. Yo no estaba divorciada de él. Pero ya yo duré un tiempo que yo no tenía comunicación con él, varón. O sea, que todo ese trabajo que usted hacía para que su esposo estuviera bien, regresar, no resultaba. No daba resultado. Al contrario, cada día me sumergía más y más en un pozo. Yo sentía que me sumergía en una cisterna. Yo sentía que yo me acostaba a dormir porque cuando yo dormía yo veía cosas bonitas. Cuando yo dormía yo veía montañas de hielo. Yo veía sembradíos de guandule y decían que eso era bendición. Yo dormía 16 horas, literal. Wow. 16 horas. Porque para mí ese era mi mundo. Cuando yo dormía, yo sentía que yo entraba al mundo espiritual. Y que en el mundo espiritual, pues yo podía ser más feliz. Porque estaba siendo totalmente infeliz. Yo duré que no sabía de mi esposo, varón. Alrededor de 4 meses. Que yo no supe de él. Y le estoy hablando que ya faltaban para el preaviso. O sea, el preaviso son los 6 pasos. Para ya tú ir a entrevista para la residencia. Para mí y para mis 3 hijos. Y cuando mi esposo decide cortar todo. Pero yo entiendo que al yo sumergirme en eso y quizá conquistar a mi esposo donde la brujería está implicada, yo tenía que hacer una limpieza, varón. Y cuando él decide llamar, yo duré 4 meses que yo no sabía de él, varón, donde yo, después de tenerlo todo, yo comía con una funda de harina. Una funda de harina para 3 días, a veces sin sal, porque llegué a pasar, de tenerlo todo, llegué a pasar hambre. No tener absolutamente nada. Y yo decía, no voy a llamar a nadie para que me dé comida. Pero ya el Señor estaba tratando conmigo. En eso mi hermana llega de Holanda con su esposo y su familia. Y cuando ella llega, varón, ya el Señor está tratando poderosamente conmigo. Y ahí como que me levanto un poquito, varón. Me levanto un poco al asunto de ya no dormir tanto. Pues ahí, en una noche, en tanta de esas, un día a las 3 de la tarde, en esa que me acostaba a dormir, que duraba tanto tiempo durmiendo, con mis hijos pequeños, ellos también estaban conmigo tristes. Me estoy haciendo un sueño, ya para cuando vengo a los pies de Cristo. No es un sueño, varón. Yo caí en un éxtasis. Cuando yo caigo en este éxtasis, yo veo un gato, varón, que tiene la llave de mi casa. La llave de mi casa, recuerdo que tenía un llaverito de una tienda. Y me dice esa voz, mira, esas son las llaves de tu vida. Me dice la voz, una voz. Me dijo, quítasela. Pero era un gato negro que tenía la llave en la boca. Me dijo, ¿tú se la vas a dejar? Yo le dije, no, claro que no. Yo no sé de dónde, varón, a mí me apareció un palo. Y yo empecé a darle palo a ese gato, a darle palo. Y le quité la llave. Pero en eso, un caballo blanco me quita la llave y me sube y se eleva al cielo. Y se convierte en 3. Y yo entendí en aquel entonces que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se convierte entre el caballo del medio, me habló con la llave en la boca y me dijo, yo te voy a tirar las llaves, Noris. Si tú las aparas, son tuyas. Si no, pues no. Y viene para ti peso de gloria. Yo recuerdo, varón, después de pasar tanto, de yo luchar tanto por llegar a Estados Unidos.
cuando me tira la llave, yo volé en el espíritu. Yo le digo que fue un éxtasis, porque yo podía sentir todo lo que estaba pasando fuera. ¿Ya usted era cristiana cuando eso o No. todavía? No. Yo no era cristiana. Al mes de eso yo me convertí, varón. Al mes de eso que el Señor empezó. A mí no me predicó, hombre. A mí me trató conmigo el Señor. Cuando yo aparé la llave, yo dije, yo con esta llave voy a abrir una puerta para Estados Unidos. Yo voy a abrir tal puerta. Empecé yo a abrir puertas porque el juego de llaves se me convirtió en varias. Wow. Y yo empecé a abrir puertas en el mundo espiritual. Y yo empecé a volar en el espíritu sin ser cristiana. Wow. Ya iban los demonios a mi casa a visitarme como Juan por su casa. Pero también iban los ángeles. Y el Señor me mostró la iglesia donde yo iba a ir. Y recuerdo cuando fue para hablarle de la parte, no sé si usted quiera que... Todo eso fue a través de los sueños. Dios le mostró en la iglesia y todo donde usted se iba a congregar. A través de sueños, varón. Todo el Señor me lo mostraba a través de sueños y a través de... El Señor una vez me sacó del cuerpo. Me sacaba del cuerpo y yo miraba cosas y yo podía ver cosas. Varias veces el Señor lo ha hecho, pero le estoy hablando sin yo ser cristiana cuando ya Él está tratando conmigo. Cuando van los demonios a mi casa y cuando van también los ángeles. O sea, todo pasó, todo eso. Y cuando más se intensifica la actividad paranormal en mi casa, fue cuando, de hecho, el brujo que yo fui a visitar, él fue a mi casa, varón. Y ya él sabía que Dios estaba tratando conmigo y peleó conmigo, varón. Ese brujo peleó conmigo. Yo digo que fue el Señor que me dio la fuerza porque yo no había confesado a Cristo. Obviamente fue en el espíritu, ¿verdad? En el espíritu, claro está. En el espíritu. Pero yo he visto los demonios personales, varón. Personales lo he visto. Bueno, pues cuando ya el Señor empieza a tratar conmigo, me muestra la iglesia donde voy. Cuando llega una hermana y me dice, una hermana me dice, el Señor me mandó aquí a esta casa, ya voy a confesar a Cristo, a buscarte y a llevarte para mi iglesia, ya que te trate como una reina, porque Él tiene grandes propósitos contigo. Me arreglé, varón, y me fui para la iglesia con ella en la noche. Ya cuando eso es para ella llegar al pie de Cristo. Varón, yo no escuché mensaje, yo no escuché a nadie predicando, yo solamente quería que llegara el momento de yo pasar a confesar a Cristo. De hecho, yo subí al púlpito, que fue algo épico, porque yo subí al púlpito junto con la pastora, y el pastor pensaba que yo era cristiana y que yo me estaba reconciliando. Yo nunca había confesado a Cristo. Sí, en los tratados que le dan a uno en la calle, ahí sí yo lo había confesado, pero de que ir a una iglesia, no. En mi casa, en la noche cuando yo llegué, varón, se armó una batalla de ángeles, serafines, querubines y demonios. Cuando yo llegué de confesar a Cristo, varón, yo recuerdo que los ángeles me escondían en una sábana y yo nada más veía las uñas de los demonios para arrebatarme. Para contarle una actividad así que tuve espiritual impactante, varón. A los 3 días de yo convertirme, el trueno de Jehová me habla y me dice en arameo, pero yo lo entendí a mi espíritu: Noris, levántate y adórame. Varón, la habitación se inundó de luz, totalmente de luz. Cuando yo no sabía orar, yo tenía 3 días en el evangelio. ¿Qué es lo que voy a saber orar? Yo solamente le decía: Señor, yo te adoro. Señor, yo te adoro. Yo me tiré: Señor, yo te adoro. Y fue tanta la luz que hubo en la habitación, que era como el sol, a las 3 de la mañana. O sea, fue algo que yo decía, verdaderamente que tú eres grande y que tú existes. Si este trueno solamente lo escuché yo me estoy volviendo loca. Porque yo entendía que todo el que estaba en la casa lo había escuchado. Wow. Pero también fue un demonio a visitarme, varón, que le decían el demonio de San Miguel. Ya yo era cristiana, ya yo tenía, yo no había llegado todavía a los pies de Cristo, pero ya Dios estaba tratando conmigo, porque Dios duró un lazo tratando conmigo intensamente como de 2 meses. Yo estaba haciendo silicio sin darme cuenta, porque al llegar mi hermana a mi casa, yo le di mi habitación y le di la otra habitación de los niños para que durmieran todos, y yo me tiré en el piso. Bueno, ya yo estaba haciendo silicio sin querer, y ahí empezó a tratar conmigo. Wow.
ese demonio llegó a visitarme. Varón, mira, solo una cosa hermosa. Eso fue antes de convertirse, usted recibió esas visitaciones. Un mes antes de yo conocer a Cristo. Pero yo entendí que por más hermoso que se viera ese demonio, era un demonio. Pero era algo que yo le dije, Señor, ayúdame. Ya yo estaba ya clamando a Dios. Y ya usted sabía que era un demonio. El demonio Miguel. Eso estaba vestido con un traje azul. Yo recuerdo el traje que tenía. Y era una cosa como usted ver un cuadro, un rostro hermoso, un rostro bello, porque la gente pone los demonios como que... Son horribles. No, nada que ver. Y ellos se visten. Nada que ver. Ellos se visten de horrible, pero nada que ver. Porque a veces son ángeles caídos. Usted sabe que los ángeles caídos son así mismo, tienen semejanza, son ángeles. Y llega este demonio. Y yo dije, no, esto no es un ángel. Muy vestido de tenía problemas con lo que eran los espíritus sucubo e incubo. Tuve que pelear con esos espíritus fuertemente. Y estaba tirada en el piso. Pero ya yo estaba orando. Ya cuando pasa el suceso de que el Señor me llama a sus pies, que confieso a Cristo, que se da la batalla épica en mi casa de ángeles, serafines y querubines, pero también empiezan los demonios a visitar a mi casa, varón. Mis hijos sentían las cosas. Yo tenía que ungirlo sin yo conocer. Yo fui un día tan desesperada a una iglesia. Era una iglesia, ¿cómo se dice? Ortodoxa. Conservadora. Sí, para que me unja un aceite. Porque yo le pedí ayuda y los hermanos no querían orar para mi casa. Porque la actividad demoníaca en mi casa estaba muy fuerte. Yo no aguantaba, varón. ¿Y usted fue a esa iglesia? Yo fui para que me ungieran el aceite. Y luego ella me enseñó, la pastora de ahí me enseñó. Me dijo, mira, tú lo vas a hacer así, así, así. Y yo cogí un sobrecito de aceite verde y empecé a ungir toda mi casa. Empecé a guerrear de una vez. Gloria a Dios. Empecé a guerrear de una vez, varón. Digo, porque que tiene que salir esto de aquí. Y yo iba y le decía a un pastor vecino, pastor, yo necesito ayuda. No aguanto estos demonios que están yendo a mi casa. Y él me decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él de vosotros huirá. Esa fue la palabra que me dijo. Pero yo no veía ayuda de nadie, varón, que iba a ayudarme a sacar esos demonios. Pero Dios mismo estaba permitiendo eso para formarla. Eso es lo que yo entiendo. Y entonces eso comenzó del día 1 que usted se convirtió. No, varón, el día 0. Madre, hermano. El día 0 empezó esa actividad en mi casa. Y mis hijos podían sentirlo. De eso, yo tenía una sobrina en mi casa que me dijo que vio un perro negro que le fue a comer la mano y me llamó, tía. Y yo tuve que acostarme con ella y pelear con ese demonio y sacarlo de la habitación. Porque yo le dejé la habitación principal, como ahí yo prendía velas y cosas, y tenía ese cuadro del Divino Niño. Ahí era la actividad principal. Yo le dejé la habitación a esos demonios y me fui para la habitación de los niños. Ahí era menos. Pero después dije, no, pero espérate. Pero aquí tú no pagas renta, diablo. ¿Y cómo es eso de que tú vas a tomar mi casa? Tú sales de aquí, varón, y tomé la habitación. Duré como 3 días peleando para sacar ese demonio porque estaba entronado en esa habitación. Para sacarlo de ahí, pero ya yo era cristiana, ya yo tomaba ayuno, ya yo hacía silicio, ya yo ayunaba hasta las 10 y de las 11 porque me daba un hambre nerviosa, no sabía ayunar. De hecho, Dios me enseñó a ayunar, varón. Un testimonio, bueno, que usted lo estuvo escuchando, el testimonio de cómo Dios me enseñó a ayunar, porque Dios te va formando. Sí, Dios te va formando. Utiliza esa circunstancia para irte formando. Porque la palabra dice que Dios te da la prueba, pero conjuntamente te da la salida. O sea, ya usted tenía la salida de antemano. Lo único que esa prueba estaban sacando. Eso que ya Dios había depositado en usted. Pero, y cuénteme, ¿qué pasó con su esposo? ¿Cómo usted retorna? Porque todo esto inició con su esposo, por usted querer la atención de su esposo, estar bien con su esposo. La brujería no funcionó. Luego usted se convierte. Cuénteme, ¿qué pasa con su esposo? Ya después de tener tantos meses que no sabía de él llama a mi mamá a su teléfono. Él tiene un vínculo muy lindo con mi madre. Él la ama. De hecho, su mamá se murió. Él dice que mi mamá es su mamá. Él la llama. Y yo veo ese número que suena, digo yo, pero él parece que había cambiado el número. Y escribe. Y yo le dije, mamá, pero ese es Dwight. Ese es él. So, ya yo me hice pasar como por mi mamá. Cuando eso yo no conocía a Cristo. Pero ya sí él estaba tratando.
cuando él empieza ya a llamar, no, ya yo conocía de Cristo, pero sí me hice pasar por mi mamá. Le dije, y lo que tenía era poco tiempo en el evangelio, y empecé a escribirle. Digo, mira, volvió a llamar Dwight después de 4 o 5 meses, porque ese lazo de ese trayecto de la brujería y todo eso dura 1 año, más o menos. Entonces ya cuando él empieza a llamar a mi mamá, después yo le dije, soy yo, Noris. Y él me dijo, yo sé que eres tú porque tu mamá no escribe tan fluido. Y ya él empiezo ya a orar por mi esposo para que vuelva. Pero ahí Dios me habla. Y cuando empiezo a orar por mi esposo, el Señor me habló y me dijo, Noris, hasta que tú no dejes de ver a tu esposo como un trampolín a tu situación económica, yo no te lo voy a devolver. Tú puedes brincar y patalear. Fue Dios que me habló. Padre mío. Usted quería volver con él, pero no era... Todavía Dios sabe que había cosas que sacar en mi corazón, varón. Porque usted sabe que es wow. Una formación. Wow. Nosotros venimos a los pies de Cristo, varón. Pero venimos con muchas mañas. Venimos con muchas cosas. Donde Dios tiene que ir sacando eso, formándonos y haciendo las cosas. Tenemos que morir. Y haciendo las cosas poco a poco. Por eso yo no creo en una persona que viene a los pies de Cristo hoy y ya mañana anda por ahí tirando, brincando y saltando. No, varón, tiene que formarse. Bueno, hay cosas que Dios tiene para entregarte, pero es necesario que mueras a ellas de antemano. Esta es la enseñanza de lo que Nori está diciendo. Dios tiene mucho más que entregarte de lo que tú quieres que Él te entregue. Pero hay cosas que para Él entregártela tú necesitas morir. Necesitas alinearte conforme a la voluntad del Señor aquí en la tierra. Entonces, usted me dice que usted tenía que morir a muchas cosas para que el Señor le devuelva a su esposo. Eso es así, varón. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar antes de Dios, porque si el Señor nos entrega algo, si nosotros estamos preparados, no lo vamos a administrar bien o vamos a dejar morir eso que el Señor nos entrega. Entonces, yo no lo entendía en aquel entonces porque nosotros no lo entendemos, varón. Nosotros no entendemos, en el momento entendemos. Yo pasé mucho proceso antes de venir y cuando una persona me decía, ay, ahora es que te falta, yo decía, más. Porque yo entendía, ya yo he pasado suficiente, porque tengo que venir a pasar más. Y yo recuerdo que cuando vine a los pies de Cristo, que andaba en el primer amor, varón, yo andaba volando. Wow. Yo andaba, mire, así, mire, como una plumita. Yo recuerdo que una profeta me empujó y yo caí, gloria a Dios. Y yo caí porque era reprendiendo una metresa. Me dijo, yo reprendo todo espíritu de Santa Marta. Y yo caí así como... Yo no creía, varón, cuando la gente caía, yo decía, eso no es verdad. Hasta que me pasó a mí. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Y la gente me decía que yo iba a pasar por muchos procesos. Y usted sabe que uno viene del mundo por procesos, por muchas situaciones. Yo también vine de la depresión muy fuerte. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno viene al evangelio, en los primeros días, yo estaba en lo oculto que yo me caía. Yo andaba rodando el culto entero. Varón, así andaba yo. Sí, al principio. Así andaba yo, varón, rodando en todos los cultos. En todos los cultos andaba yo cayéndome y danzando en el espíritu. Así mismo, sí. Y el Señor entregándome dones de lengua, género de lengua en sueño. Yo no podía hablarla. Yo no articulaba 2 palabras en lengua. Me la entregó en sueño, pero yo no entendía. De hecho, hubo un día, varón, que Dios me dijo, yo te voy a preparar para predicar mi palabra. Varón, y yo le decía, pero es que mire, varón, cuando yo estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo no terminé mi carrera, me quedé como con 6 o 7 materias, porque yo tenía tanto miedo escénico de yo pararme en público, que cuando había una materia que tenía exposición, varón, yo la dejaba. Porque era algo, mire, que no era de este mundo, era algo tremendo. Yo cuando veía que me tocaba exponer, y eso me pasó en la universidad, porque en la escuela, en el bachillerato, no era así. No siempre fue así, varón. Y cuando el Señor me dice que yo tengo que pararme en un púlpito, a tomar un micrófono, yo le decía, no, eso no soy yo. Esa no soy yo. Y recuerdo que los niños se fueron para el colegio, se fueron para la escuela, varón, y llegó un ángel a mi casa. Yo dije, yo tengo sueño a las 9 de la mañana. ¿Y cómo es esto? Que yo tengo sueño a las 9 de la mañana. Y llegó un ángel a mi casa
Y me dijo, sí, acuéstate, que vamos a hacer un trabajo contigo. Y tienes que estar en el espíritu dormida. Y yo le decía al Señor, yo tengo que cocinar porque los niños vienen a las 12. Y tienen que encontrar la comida lista. Acuéstate, Nori, que te va a dar tiempo. Así hablaba el Señor conmigo. En el espíritu me acosté. Pero a mí me arrancaron la cabeza en el espíritu. Yo veía mi cráneo y lo pusieron ahí y empezaron a limpiarlo. A limpiarlo con pañitos blancos. Y yo veía, lo que yo veía de mi cráneo era como una carabela de cristal. Y yo le decía, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Yo entendía que eran los ángeles, pero yo le hablaba al Señor. Me decía, tranquila, que te vas a levantar y le vas a cocinar a tus hijos. Tenemos que hacer esto. Varón, y a partir de ahí fue que yo empecé a poder fluir, a predicar y a pararme en un púlpito, porque yo sentía que el corazón se me salía de la boca cuando yo me paraba en un púlpito. Wow. Yo no podía, yo temblaba. Era algo espiritual y yo tenía que limpiar eso. No sé qué trabajo Dios hizo en mi cerebro, que Él empezó a hacer eso conmigo. Y ahí empezaron los dones a fluir. Varón, yo las cosas las veía, mire, todavía, las veo. Cómo el Señor empezó el don profético a fluir. Mi casa, antes de yo ir, me paraba llena de gente. El Señor a consultar a Jehová. Y me decía una persona que conozco, tú tienes que pararle un poquito porque te van a drenar espiritualmente hablando. Pero nada, vamos a hablarle del asunto de mi esposo, varón. Cuando ya mi esposo llama, que él viene, me dijo, yo voy para allá con 5 amigos. Ellos van para Sosúa. Y yo me voy a detener allá. Yo voy por 5 días. Yo recuerdo que cuando mi esposo me vio de toda desarreglada, porque él me dijo que venía un día y llegó otro día, varón. Yo era muy vanidosa con el asunto del salón, de las uñas, de esto. Yo era muy vanidosa con esto. Y él me vio toda despeinada. Y cuando él me vio, él me dijo, esa no es Noris. Esa no eres tú. Wow. Yo estaba casada con él en ese entonces. Y él me dijo, no, yo no voy a dormir aquí en la casa. Yo me fui a dormir con mi esposo para un hotel. Pero entendía que yo tenía que trabajar entonces con él. Ya yo ni siquiera quería que él me tocara. Yo decía, Dios tiene que trabajar con él. Y él se fue. Me dijo, me voy para Sosúa mañana. Recuerdo que me dejó dinero para pagar la casa. Me dejó dinero para... Porque, varón, el propietario de la casa donde yo vivía, me decía, ella pagaba muy bien hasta que se convirtió. Desde que ella se convirtió, dejó de pagar la casa. Y yo le decía, tranquilo, que Dios va a responder por mí. Dios va a responder por mí. De hecho, a mí me sacaron de esa casa, pero le voy a contar esto un poquito más adelante, varón. Cuando mi esposo regresa, ya él empieza, pero mi esposo no regresó porque él quería regresar conmigo. Él regresó porque iba a regresar de vacaciones con unos amigos. Y yo empecé a orarle al Señor y dijo, me voy a detener allá, yo voy a pasar 1 día y medio. Se quedó solamente de 5 días, 1 día y medio en mi casa. Se fue para Sosúa. Cuando él va a Sosúa, yo espero que él entienda Spanglish. Que esta entrevista sí es la de gloria a Dios. Pero él es un hombre, mi esposo, yo lo amo. Varón, él estaba acostumbrado en Sosúa a ir a estar con mujeres prostitutas. Y el Señor tuvo que... Cuando él llega allá, o sea, después que él me conoció, él no miró a una mujer de esa más nunca. Porque cada vez que él venía de vacaciones, mi esposo yo lo conocí en una página, mi esposo me conoció a mí, mi esposo más nunca miró a una mujer de la calle, más nunca. Pero él volvió para allá con la intención pero Dios tenía otros planes. No sé qué fue lo que se comió para allá, que mi esposo duró 1 mes yendo al baño. El Señor no lo dejó que él tocara a ninguna mujer de esa. Él no lo dejó. Para nada. Y él me dijo, ¿qué fue lo que tú hiciste? Digo, nada, yo no he hecho nada. De hecho, él me decía, ven para acá, para Sosúa. Y yo le dije, no voy para ese mundo. Me decía, yo quiero verte otra vez porque ya el vuelo sale desde por aquí, pero quiero verte. Y yo le decía, no voy para allá. Bueno, pero ya ahí entonces, varón, viene el asunto de que no se da. De ahí él vuelve otra vez y me ayudaba de vez en cuando y de cuando en vez, cuando le salía. Ahí empecé a trabajar, digo, yo tengo que trabajar, voy a buscar un trabajo. Empecé a trabajar en la clínica de Independencia.
Valga la promoción, si ustedes lo recuerdan. Pero lo que ganaba ahí no me daba para pagar la casa. No me daba para pagar la casa y para mantener los niños. Una profeta fue a mi casa y me dijo, el Señor te saca de ese trabajo. Yo decía, Señor, ¿pero qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Y ahora? Ahora yo tengo un trabajito que por lo menos puedo medio pagar la casa y medio comer entre fiado y comer. Y ahora tú me dices que me va a quitar el trabajo. ¿Es lo que tú quieres conmigo, Señor? Bueno, pues ahí, varón, llego me cancelan del trabajo sin ninguna razón, pero yo entendí que venía de parte de Dios. Ahí, varón, prácticamente hasta una pistola me sacaron para que yo saliera de la casa. Wow. Yo entendía que yo tenía que, porque tenía que pagar 7,000 pesos de casa en aquel entonces. Estamos hablando del 2013, 14, que era mucho dinero en aquel entonces, varón. Y yo no estoy trabajando. La persona que pusieron como abogada para sacarme de la casa era cristiana. Y me dijo, yo vi un velorio frente a tu casa. Y yo le dije, bueno. Luego se confabuló con los dueños, no con el dueño, sino con una persona que era hijo del dueño. Ahora a mí me pusieron prácticamente una pistola y yo le dije a él, si tú entiendes que tú tienes que dispararme, yo voy a salir de la casa. O sea, de esa casa, yo voy a salir. Si tú entiendes que tú tienes que disparar, porque yo no voy a salir hoy y no voy a tirar los trastes para la calle, tú me tienes que dar, me diste un mes y yo un mes me voy a mudar. Porque yo tengo tantos años viviendo aquí pagándote pagándote bien. O sea, ahora es que yo no te puedo pagar porque no estoy trabajando por el asunto que tengo, pero voy a salir de la casa. Si tú entiendes que tú tienes que disparar, pues tú disparas, si el Señor te deja. Bueno, pues ahí busqué una casa, el Señor me decía, la casa que busqué no es ahí. Tiene que esperar un poco más. Digo, Señor, pero tengo que salir. Porque yo entendí que no era esa, porque cuando alquilo la casa, cuando la rento, varón, mi esposo una amiga me ayudó con los depósitos. Yo tenía una mesa grande de comedor y yo me soñé que la mesa le quedaba pequeña a la casa. Y yo tenía que cruzar por debajo de la mesa para yo poder salir de la casa. Y yo le dije que esto no es de Dios. Pero me mudé como quiera para entregarle su casa a aquellas personas y seguir evitando problemas porque mi familia no está enterada de lo que está pasando. Yo no quiero llamar a mi familia, o sea, yo entiendo que es un pleito que tengo que pelearlo con el Señor. Ahí me mudé, de ahí duré 5 meses. Ahí ya mi esposo, yo dije, ahí en esa casa, varón, yo duré 5 meses sin luz y sin prender una estufa. Ay, Padre amado. Un señor, me llevaba comida y a veces conseguía para comprar pan, mantequilla. 5 meses sin prender prácticamente una estufa y no tenía luz. Ahí empieza el Señor a tratar conmigo y empiezo a buscar casa, la casa del proceso, que ahí es que va donde el Señor me saca en victoria, varón, en esa casa. Pero en esa casa yo duré pasando procesos 5 años, varón. Wow. O sea, varón, cuando Dios te entrega, a veces, por ejemplo, ven a la pastora Noris que se monta en un avión, que hace esto, pero nadie sabe la trayectoria que usted pasó para usted llegar a donde está hoy en día. Así es. A usted lo ven, por ejemplo, que anda en ese vehículo y eso son cosas materiales, eso no es nada, pero nadie sabe lo que usted tuvo que andar a pie para usted llegar a tener ese vehículo. Así es. Nadie sabe el hambre que usted tuvo que pasar para Dios poder trabajar con usted. Cuando busco la casa, varón, mi esposo, ya yo estoy divorciado, no me he divorciado de mi esposo todavía. Él me manda una parte de dinero de los depósitos, me mudo en la casa. Yo vi hasta la casa que era, varón, porque en un sueño vi la mata de mango. Dios me mostraba las cosas en sueño. Y yo le decía a una amiga que me estaba ayudando, no es esta porque vimos varias casas, no es esta porque vi una mata de mango donde nos vamos a mudar. Y vi las paredes verdes, que estaban pintadas de verde. La casa es verde también. O sea, vi todo. Cuando yo llegué al sitio, eso fue así, todo. Me mudé en esa casa, varón. Ahí empezó el verdadero proceso. Yo pensaba que yo había pasado proceso. Ahí entró otro proceso. Pero ya usted estaba con su esposo o estaba en conversación. Todavía no. Hablábamos y él me ayudaba de vez en cuando. Todavía no estaba. Entonces ahí yo entendía, varón, que mi hermana me dijo, pero para venir para España, mi hermano, yo tengo un hermano que vive en España, estaba la cosa muy difícil. Para que venga para España. Yo dije, bueno, pues yo no voy a volver con mi esposo, pues ya pongo el divorcio. En el 2017 me pongo el divorcio, varón.
Recuerdo que mis cuñados, un cuñado que es abogado, más mi cuñado, me mandaron el dinero para el divorcio. Pero una bruja, ella me dijo, no te divorcies, porque yo veo que Dios tiene propósito. Oye, ella me dijo que Dios tiene propósito contigo y ese hombre. Y yo dije, bueno, esto me lo está diciendo esta mujer y esto viniendo de esta mujer yo no lo voy a tomar porque esta mujer no le sirve a Cristo. Varón. ¿Y usted se divorció? Me divorcié. Después que me divorcié, ahí empezó el proceso. Ahí me fui a trabajar con un hermano de la iglesia, haciendo entrevistas, buscando el dinero para mantener a mis hijos, varón. Y mi hermana de vez en cuando me ayudaba cuando podía, para pagar la casa. Ahí pasé mucho proceso, pero también ahí conocí lo que dice Dios. De oídas te había oído más, ahora mis ojos te conocen. Porque ahí Dios me visitó varias veces. Varón, Dios llegaba a mi casa en forma de, yo podía ver cuando ya venía la gloria de Dios a mi casa, como en forma de una corriente 220, y me agarraba, varón, como que me electricitaba, pero claro, no te va a electrocutar, me agarraba y yo sentía que llegó Dios. Y también en la otra casa donde estaba, ahí yo tuve una visitación del Señor muy fuerte, varias visitaciones, pero esas son experiencias que quizás se contarán después para no ser el testimonio muy largo. Sí. Esas experiencias ya con Dios la contaremos. Entonces usted se llegó a divorciar de su esposo, comenzó un proceso bien fuerte, pero entonces ¿cómo usted regresa con su esposo? Ok, cuando una amiga me llama y me dice, mi esposo llega en el 2018, el papá de mi esposo muere, y él me dijo, él quería venir desde el 2015, yo entendía que ya, no, 2015 no, fue en el 2017, sí, 2015. Él quería volver. Y estábamos ahí, yo era la que no quería volver, varón. La que no quería regresar con él ya era yo. Ya él duró 5 años detrás de mí, desde 2015, él estaba ya detrás de mí. Y ya yo no quería, o sea, la bendición me estaba siguiendo y ya yo no quería tomarla. Porque ya yo entendía que ese hombre ya yo me había divorciado, yo había puesto el divorcio, que lo puse y no se concretizó. Y después fue que se concretizó, 2 años después. Y cuando él me dijo que no podía venir en ese entonces porque su nieto se enfermó, no sé qué, en fin, que no pudo venir. Pues ya cuando sale el divorcio, mi esposo llega en el 2018, varón. Ya estamos divorciados. Ya yo le decía, mira, yo no voy a pasar de ser tu esposa a ser tu amante. Yo le decía, o todo o nada. O sea, tenemos que volver a casarnos. Pero, varón, él entendía que yo se lo estaba diciendo de verdad. O todo o nada. Yo le decía era para que él se fuera. Bueno, varón, cuando él en el 2018 me dijo, yo voy a asumir todos los gastos de tu casa. Voy a empezar a pagar la casa. Voy a empezar a mandarle dinero a tu mamá. Porque tu mamá, cuando tú no querías tener un vínculo conmigo, tu mamá fue el canal. Y ella estuvo conmigo con o sin dinero. Él me decía, como tú eres interesada. Pero ya yo no estaba, o sea, ya tanto Dios había trabajado conmigo que ya yo no quería casarme con él otra vez, varón. Bueno, pues cuando ya decidimos casarnos otra vez, varón, que ese es el testimonio, cuando ya decidimos casarnos otra vez, en el 2020, ya después de ahí él empezó vino en el 2019, pero él empezó a asumir todo, pero ya no era como una promesa de casarnos, sino como una promesa de yo te voy a ayudar. Yeah. No era como una promesa de volvernos a casar. Mi amiga me dice, Dios tiene un propósito con ese hombre. Y yo le decía, sí, él tiene algo. Yo me divorcié de él y yo quedé sin nada. Yo no sabía que era el matrimonio. Me llama mi sobrina y me dice, tía, me soñé que tú te volviste a casar con Dwight. Y yo le dije, el Señor reprenda al diablo. Te estaba negada todavía. Negada. Cuando él me dice, mira, mi mamá está enferma y yo te necesito aquí. Vete a buscar visa para que tú me ayudes. Y yo le dije, ok, yo voy a buscar visa, yo voy y te ayudo. No estaba casada. Yo entendía, yo voy a llegar allá, me quedo en una habitación y él en otra. Ya él no es mi esposo. Pero como él me ha ayudado tanto, yo sentía que me debía a él en forma para ayudarlo. Y me negaron la visa, me dijeron, y algún profeta fue a mi casa y me dijo, nada que no incluya a tus hijos viene de Dios. Me niegan la visa, varón.
Entonces ya luego él me dice, cuando me niegan la visa, vamos a casarnos otra vez. Y yo le dije, ok, vamos a casarnos. Cuando luego ya entonces nos volvemos a casar. Cuando ya él me dice, vamos a casarnos otra vez, que yo le dije que sí, varón, no habían pasado 2 días, cuando ya él tenía el dinero y todo, todos los papeles y todo, cuando ya los 5 días tenía pasaje comprado, y el hombre vino, déjame irme antes que esta mujer se me arrepienta. Muy fuerte. Y el hombre vino, varón, y volvimos a casarnos otra vez. Cuando nos casamos, digo yo, bueno, aquí estoy, Señor, ¿y ahora qué? Varón, ahí empezó un proceso, después que nos casamos. Entre el asunto de la pandemia. Mi esposo vino el 31 de enero. El asunto de la pandemia empezó como en marzo, cuando cerraron el país, cerraron todo. Sí. Entonces, cuando el asunto de los papeles se vinieron a poner en noviembre, varón, porque el asunto de la pandemia, no encontrábamos por dónde ponerlo. Solamente estaba abierto para los ciudadanos americanos, claro está, él es nativo americano, él es ciudadano americano, pero como que no encontramos, pero yo entendía que era espiritual, no encontrábamos el camino para poner los papeles, porque era una persona ya que lo iba a poner, y esa persona no encontraba el camino. Luego lo pusimos por una página que se llama Rapivisa, por ahí perdimos muchísimo dinero. En noviembre se vinieron a poner los papeles, varón, los papeles salieron en un tiempo récord, de 1 año y 5 meses, en aquel entonces, pero mis hijos y yo peleamos esos papeles, varón. ¿Cómo? Agarramos una sábana, y para que los papeles se pudieran poner, y nos pusimos 3 meses de vigilia, 3 meses de vigilia, que ya mis hijos no encontraban que orar. Y yo le decía, ora más, porque el Señor dijo, ya cuando sale el asunto del preaviso, varón, caigo yo en un proceso de ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad generalizada. Ese fue el peor proceso de mi vida de todo, varón. Yo ese proceso no se lo quiero ver a nadie. Cómo yo llegué a ese proceso, peleando batalla por otras personas, y el Señor entendía que yo tenía que pasar, porque llegando allí, el Señor me entregó varias personas para trabajar con ellas, varón. Cuando yo caigo en este proceso, varón, yo caí hasta a un psiquiátrico. A un médico psiquiatra. O sea, usted ayudando tanta gente, fue que usted cayó en eso. Sí, varón. Pero ministrándole Ministrando y peleando batallas que quizás no tenía que pelear. De hecho, yo ministré a una persona que tenía eso, que hasta convulsionaba de lo fuerte que lo tenía. Y esta persona, varón, yo empecé con los mareos, con el asunto, fue después de eso, pero también hubo un asunto de una sierva que ella partió con el Señor, que yo peleé ese proceso, varón, de ella, de que ella parece que le abrió una puerta al enemigo, ya era profeta, porque la gente no entiende que esto es peligroso, varón, que usted no puede estar ministrando y con puertas abiertas y teniendo pecado. La gente no entiende, la gente coge esto a la ligera, varón, y esto no se puede tomar a la ligera. Usted o le sirve a Dios o no le sirve. Y esta persona parece ser que le abrió una puerta porque al enemigo, después de ser profeta, y ella agarró un cáncer. Y me tocó pelear esa batalla, varón, que quizás eso se pueda ampliar más en otra entrevista. Me tocó pelear, y el enemigo me visitó a mi casa, pero ya el enemigo me la tenía todita anotada, entre tantas experiencias que yo tuve con el Señor, varón. Ese trastorno de ansiedad generalizada me empezó a mí. Y yo primero caí con unos mareos, unos vértigos horribles. Luego empezó, son tantos. Yo tengo parte estoy empezando con el canal de YouTube, tengo parte de ese asunto ahí. Y cuando yo llamaba a mi esposo ya estaba arrepentido de volverse a casar conmigo. Y decía, pero ahora esta mujer se está volviendo loca. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo es posible que después de yo servirte, después de yo tener una trayectoria contigo, después de yo de ministrar tanto, después de predicar tu palabra, después de tantas vidas convertirse conmigo, ahora yo estoy pasando por esto como si yo fuese una persona pecadora? Le reclamaba yo al Señor. Llegó el momento en que yo me quería, varón, yo le decía, Señor, yo no quiero nada. ¿Sabes qué? Yo no quiero nada. Yo no quiero papeles. Yo simplemente quiero mi salud. A mí no me importa que tú me dejes sin nada. Yo no quiero papeles, yo no quiero nada. Yo quiero mi sanidad. Porque a veces somos felices y no lo sabemos, varón. Sí.
A veces somos felices y no lo sabemos. Yo no entendía la felicidad que yo tenía antes de yo pasar por ese proceso, que fue uno de los más agotadores de mi vida. El Señor le puso a ese proceso y me lo mostró, valle de sombra de muerte. Es un poquito muy extenso ese proceso, que tendría yo que ya darlo en otra entrega, porque yo sé que ese proceso va a edificar a muchas personas que están pasando por esto, que hoy en día que están pasando, y muchos que han pasado, que hoy en día no viven para contarlo, porque hay personas, varón, que se han quitado la vida por este proceso, porque es un asunto muy fuerte. Hay que pasar por eso para tú entender, pero yo entendía que era parte de la preparación que el Señor tenía conmigo para entregarme un ministerio en los Estados Unidos. Ahí había un cóctel, ahí había brujería por parte de los dueños de la casa, porque querían, no de los dueños, el administrador, porque él quería que le entregara la casa, y yo ahí estaba pagando, varón, ahí no había razón, porque ahí estaba pagando, pero él estaba sumergido en ese mundo, porque incluso creo que perdió 2 hijos, sumergido en ese mundo del ocultismo. Y yo encontraba las cosas tiradas, y encontraba las cabezas de ajo, ahí fue que yo supe lo que era pelear con ese espíritu, varón. Ahí yo encontraba cabeza de lagarto. Encontré una vez, ya cuando estaba sumergida bien profunda, yo no sé, pero yo siento una presencia muy hermosa del Señor, varón. Siento que, aleluya, que Dios a alguien va a ministrar con este testimonio. Yo siento que Dios a alguien va a sacar de un trastorno de ansiedad generalizada. Amén. Amén. Yo siento que Dios a alguien, varón, le está hablando y le va a hablar, aleluya, a través de testimonio. Porque realmente nosotros venimos a los pies de Cristo, y es una trayectoria, es una formación lo que el Señor hace. Y a veces, varón, nosotros pensamos, como una sierva que me dijo, yo estoy cansada. Me dijo hace poco, yo estoy cansada. Y vamos a orar, hermanita. Cuando tú oras y cuando tú verdaderamente le entregas todo en las manos al Señor, el Señor hace. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos torcerle el brazo a Dios, varón, y queremos que Él obre a nuestra manera. Queremos que Él obre como yo quiero. Y en el tiempo que queremos. En el tiempo que nosotros queremos, no al tiempo que Él quiere. Porque, si a ver, vamos, yo no quería que el Señor me pasase por todo eso. Y siento algo muy especial de parte de Dios en esta cabina, en este momento, varón. Cuando el Señor sigue tratando conmigo, yo en el proceso, y yo le decía, Señor, sáname. Recuerdo que cogí un ayuno de 28 días, varón. Primero eran 21 y el Señor me dijo, sigue 7 días más. Y me fui a un monte. A Jaina. Y allá el profeta lo que me dijo fue, ¿por qué tú vienes a este monte si la sanidad está en ti? Lo que tú quieres y lo que tú viniste a buscar a este monte está en ti. Y yo al otro día agarré un motor, varón, y dije, me voy. Y agarré así con todos los síntomas que sentía morir, así en desesperación. Me fui a un médico naturalista, pero entendía que ese médico naturalista, varón, no estaba con cosas buenas, porque ahí se empeoró el asunto. Varón, un trastorno de ansiedad generalizada. No es de que yo tenía ansiedad, no, porque ansiedad es cualquier cosa. Ansiedad es cualquier miedo, cualquier nerviosismo. Un trastorno de ansiedad generalizada tiene que ser tratada con antidepresivo por un psiquiatra, varón. Y cuando yo le dije a la amiga que me llevara, me llevó a un psiquiatra. El Señor me dijo, ¿sabes qué, Noris? No te vas a tomar las pastillas, porque me dopaba. Fue tan fuerte la actividad que hubo en mi casa, y los demonios iban, varón. Y yo no le estoy diciendo que en el espíritu. En mi casa fue un demonio una vez, varón. Y cuando me encontró orando, me decía, no ores. Varón, yo estaba orando. Claro, el Señor te pone en el espíritu, porque si es cuerpo a cuerpo, tú te vas a morir. Claro. Pero yo estaba orando y él me decía, no ores, porque hoy vinimos a matarte. ¿Y cómo usted salió de todo eso? Porque creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Porque vamos ya, el productor me informa 1 hora y pico y algo. Yo quiero que usted brevemente desarrolle cómo usted salió de ese cuadro, de esa ansiedad crónica. ¿Cómo usted salió? Bueno, el Señor me dijo que
que no tomara los medicamentos. Y él empezó a sanarme poco a poco. Pero ya el asunto por ejemplo, de la casa, que me estaban sacando de la casa, en mi casa, en ese transcurso de ahí, se rompió absolutamente todo, se rompió todo en mi casa, pero ya eso será otra entrega. Pero ya, para cortar, pero ya cuando ya sale la residencia, varón. ¿Usted dónde se encuentra ya en Estados Unidos? ¿En qué estado vive? Yo estoy en el estado de Maryland. Tenemos una iglesia virtual que se llama Ministerio Internacional Restauradores de Vida Elión. Ese nombre me lo da el Señor. Tenemos como apóstol y pastor al pastor Juan, que él está en Colombia. Ahí tenemos una cantidad de personas de 141 miembros. Claro, no se conectan todos, pero hay muchas personas que llegan a nuestro ministerio en el suelo y hay testimonio de que el Señor las ha levantado a través de este ministerio. O sea, el que quiera venir, son personas que están en diferentes países que muchos no pueden congregarse, porque aquí nosotros tenemos la facilidad, varón, de congregarnos, pero en otros países, por ejemplo, tenemos de Siria, tenemos de Colombia, de Ecuador, tenemos de todo, de muchos países de Centroamérica. Así es. Yo he sido testigo, nosotros tenemos una comunidad. No estamos como iglesia, estamos como comunidad y la persona se congrega prácticamente con nosotros. Yo quiero que usted dé su número. Si alguien quiere formar parte, que le escriba. Pastora, yo estoy impactado con el testimonio que usted tiene y sé que esto va a ser de bendición para muchas personas, porque se tocaron muchos temas muy importantes y que son de mucha necesidad para esta generación en el contexto espiritual. Y sé que muchas personas, como culturalmente, vienen del ocultismo. Nuestros antepasados lamentablemente incurrían a esas prácticas. Yo mismo vengo también de una vida así. Y hay cosas que usted y yo vivimos y mucha gente también que no están viendo, que se identifican porque saben que han pasado por este tipo de experiencia. Y yo sé que eso es así. Y yo quiero exhortarle a las personas que busquen de Cristo. Amén. Si este video le llegó a usted y usted todavía está incurriendo en una práctica de ocultismo, mire lo que se habló aquí. Al final eso no funcionó para nada. Para nada. Al final todo lo que la pastora consiguió, lo consiguió en las manos de Dios. Amén. No fue en las manos de la tiniebla. El Señor se glorificó en su vida. Hoy en día es una pastora con muchos miembros, grandes testimonios que tiene, porque este es un solo testimonio. Y esperemos tener a la pastora Nori de nuevo por aquí para que expanda más los otros testimonios que tiene. Pero ella tiene muchos testimonios. Miren cómo fue Dios mismo que le dio la llave para abrir todas las puertas, las cuales ella comenzó a vivir y está viviendo hoy en día. No fueron los demonios, no fueron los brujos, no fueron los rituales, no fueron los cuadros, no fueron nada. Fue Dios mismo. Y este es el mensaje de este video que debe prevalecer en su vida. No hay otro camino que no sea el de Dios para usted disfrutar de su vida y cambiar y transformar toda su descendencia. Así que yo les invito a esto. Y si usted conoce a alguien que incurre en esta práctica, envíele este video. Pastora, díganos cuál es su número de teléfono para la persona que quiera contactarla, para cualquier asesoría, cualquier invitación que le quieran extender. Amén. Así ya ellos saben que usted está en el estado de Maryland y usted puede darnos su número para ponerlo ahí en pantalla. Amén. Vamos a dar el número de la secretaria del ministerio. No sé si puede también ponerlo los dos. Sí, lo puedo poner los dos, no hay problema. Ok, vamos a dar, ella se llama Soribel. Vamos a dar el número de ella. Ella es la secretaria o la mano derecha del ministerio. 809-456-2559. 2559. Vamos a dar, voy a dar otro de otra líder. No voy a poner el de allá, otro de otra líder. Déjeme buscarlo. El productor lo va a poner en pantalla, los dos números. Vamos a dar.
Ok, vamos a ponerle los dos. No, vamos a dar el mío. 443. Sí. 815-9510. Ese es mi número de allá, de Amén. Estados Unidos. Amén. Estará ahí en pantalla los números, cualquier invitación, cualquier asesoría que la pastora le pueda dar. Ustedes se comunican con ella. En pantalla están los números. Así que vamos a dar las próximas informaciones, los próximos testimonios para una segunda o tercera parte, quién sabe. Así que si usted no se ha suscrito, suscríbase, dele like y comparta. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Estamos en Ciudad de la Esperanza. El epicentro de la gloria de Dios. Donde lo imposible comienza a temblar y lo sobrenatural se hace visible. Hay un toque de queda este 28, 29 y 30 de agosto. La atmósfera va a cambiar. Liberación. Milagros. Sanidad interior. Restauración. Impartición. ¿Has estado luchando? ¿Sientes que algo te limita? Necesitas un antes y un después. Dios puede hacerlo en un momento. Y ese momento puede ser ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de tu liberación. Cumbre Mundial de Liberación y Milagros. Creo que el Señor te va a entregar un milagro. Lleven los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos. Que Dios va a respaldar y va a sanar a miles de gente. Dirigente, les saluda a su hermana Marta Candela y es para estar invitando a la Cumbre Mundial de Liberación con los pastores Quiñones allá en Juan Dolio. No te lo puedes perder. Vamos a sonar el candelero, vamos a ponerlo arriba para que alumbre todo el que esté ahí en Juan Dolio. Ya ustedes saben. Los cupos son limitados. No esperes a que se llenen. Llámanos ahora mismo. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios.